Hola a todos, hoy estamos en una finca de la dehesa extremeña con Antonio González, técnico de campo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, que va a realizar extracciones de sangre a ganado merino para la gestión del libro genealógico y para el programa de selección de esta raza de oveja merina. Lo vemos a continuación. Desde la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino defendemos esta raza porque es una raza que proviene de la Edad Media, tiene muchos años de antigüedad, aparte de su rusticidad y su calidad de lana. La raza merina es una raza autóctona que pertenece al catálogo oficial de razas de ganado de España. Es una raza rústica y resistente que se creó en la península ibérica hace muchos siglos, pero sin embargo es una raza universal, ya que se expandió al resto de continentes por el valor de su carne y la calidad de la lana. A continuación se va a realizar una calificación de unos animales para meterlos en el libro genealógico de la raza. Vamos a proceder a la calificación de los animales que hay en esta ganadería mediante una calificación morfológica que se hace por regiones corporales. Se califican los animales puntuando la cabeza, cuello, tronco, extremidades y aplomo, desarrollo corporal, grupa nalga y muslo, pigmentación de la mucosa, vellón, finura del vellón y armonía general. El animal que morfológicamente cumpla el estándar racial de la oveja merina tendría una puntuación de 80 puntos. Aparte, también procederemos a sacarle una muestra de lana a estos animales para ver la calidad de dicha lana. Para ello se coge una muestra de lana de la región que se observa en la imagen y se analiza la finura de la misma mediante un equipo analizador. Esta información analítica permitirá a los ganaderos mejorar la calidad en lana de las ganaderías merinas. Procederemos a sacar una analítica para una muestra de ADN de los animales para saber quiénes son sus padres y sus madres. El propósito es tener un banco genético de esta raza que permitirá saber perfectamente quiénes son los progenitores de cada uno de los individuos, lo que permite tener un programa de selección, mejora y conservación de la raza merina. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino evalúa genéticamente aquellos animales que son más resistentes a contraer la enfermedad neurodegenerativa del Scrappy, el equivalente a la enfermedad de las vacas locas o al Alzheimer de los seres humanos, que se caracteriza por cambios de comportamientos y alteraciones locomotoras. Estos animales se buscan que sean R1. ¿Qué quiere decir? El R1 es el genotipo que nos va a dar la mayor resistencia a esta enfermedad. Por eso es importante potenciar programas como el que está desarrollando esta asociación para estudiar el genotipo de estos animales y así poder evitar pérdidas en la tasa de mortalidad de esta raza merina. El gen Burula es un gen que hay en el ADN de estos animales, que aquel animal que tenga este gen nos va a dar, toda la descendencia que tengan van a ser partos múltiples. Por lo tanto, se estudia la selección de animales más prolíficos que puedan parir varias crías y así se mejorarían las cabañas ganaderas. Otra labor de la asociación es la difusión de la raza y para ello llevamos los mejores animales de las distintas ganaderías a los certámenes ganaderos. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.